Una parte fundamental de las responsabilidades del pastor bíblico, hermanos, es instruir al pueblo del Señor en todos aquellos mandamientos y principios de la ley moral de Dios. Y asimismo es también señalar y advertir sobre el error. Enseñar, señalar y advertir sobre el error en donde quiera que éste se encuentre, ya sea que se encuentre el error en el evangelicalismo o en el mundo mismo. Y en la labor de denuncia del pastor y de evidenciar el error del mundo y la mundanalidad, necesariamente están incluidas las conductas inmorales del mundo, pues su responsabilidad es también, a través de los principios de la Escritura, señalar con el dedo y decir a la congregación: hermanos, allí hay inmoralidad, allí hay error y allí hay pecado. Y en esta labor de denuncia necesariamente están incluidas las conductas inmorales del mundo, las filosofías huecas y falsas de este mundo, las corrientes de pensamiento erróneas que el mundo promueve y muchas otras cosas semejantes. Y dentro de estas filosofías huecas y estas corrientes de pensamiento mundanas y erróneas que debemos señalar y evidenciar, se encuentran inevitablemente las ideas políticas. Porque las ideas políticas también son filosofías, también son corrientes de pensamiento en las que si hay error o inmoralidad, es responsabilidad del ministro de la palabra señalarlas. Y aunque ciertamente este no es un tema típico en las iglesias de nuestros países liberales, debido a las prohibiciones que los fundadores izquierdistas y liberales de nuestros países latinoamericanos pusieron en las constituciones de nuestros países, la Escritura nos manda a los pastores denunciar el pecado. Nos manda a los pastores denunciar la rebeldía contra Dios y señalar el error y la inmoralidad, repito, esté en donde esté. Y aun si este error o inmoralidad se encuentra en los sistemas políticos, es responsabilidad de el ministro señalarlos, repito, estén en donde estén. Así que sí, por más sorprendente que les pueda parecer a algunos, las ideas políticas no están libres de carga moral. Las ideas políticas no están libres de carga moral, como los gobiernos actuales pretenden afirmar. No están tampoco libres de pecado y no están libres de rebelión contra Dios. Por lo tanto, no nos engañemos. La política no es amoral. La política no es amoral ni neutra, sino que está inevitablemente inmersa en asuntos morales, desde que trata con la justicia y con el bien común de la sociedad, ya está tratando con asuntos morales. Y
De hecho, precisamente, esa es la razón por la que estas ideas se llaman doctrinas políticas. Y pueden y deben ser juzgadas moralmente a través del patrón de la todo suficiente, infalible e inerrante Escritura. Y por consiguiente, lo que procuraremos ahora es dar instrucción al pueblo de Dios respecto a la carga moral, o mejor dicho, inmoral, de las corrientes políticas actuales. Todo esto para encaminarnos hacia un entendimiento claro del panorama político de nuestro país para las próximas elecciones federales, estatales y municipales del próximo 2 de junio. Así que nos preguntamos entonces, ¿tienen las doctrinas políticas de los partidos políticos de nuestro país una carga moral que debemos discernir? Hay partidos políticos o candidatos con los que los cristianos, por motivos de conciencia, o mejor dicho, por motivos de su conciencia iluminada por la palabra de Dios, pueden simpatizar o rechazar. Es decir, la conciencia iluminada por la palabra de Dios nos señalará que debemos rechazar o tal vez aceptar alguno de esos partidos o candidatos políticos. Y de cara a las próximas elecciones dentro de 2 meses, ¿hay una guía bíblica que podemos seguir para inclinarnos por algún candidato en particular o para no inclinarnos a ninguno? Estas y otras preguntas estaremos tratando de responder, hermanos, en esta ocasión bajo el título de El cristiano frente a la política. El cristiano frente a la política. Acompáñenme, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, y vamos a dar lectura a partir del versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta allí. Vamos a considerar al cristiano frente a la política a través de la enseñanza de este texto que hemos leído, y lo vamos a hacer en 3 partes. Vamos primeramente a considerar el contexto histórico en cuanto a la política. Enseguida vamos a enfocarnos en la carga moral de la política. Y por último, vamos a ver la postura del creyente frente a la política. Tenemos mucho camino por delante, así que vamos a nuestro primer punto, que es el contexto histórico. La Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, traduce nuestro texto de la siguiente manera. Miren, ustedes síganme en su versión 60 para que vean la diferencia con la Nueva Biblia de las Américas en este texto. Dice esta versión:
y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Hasta ahí. Esta traducción, hermanos, de manera general, nos está transmitiendo la idea del texto, pues cuando nosotros leemos en la versión 60, no os conforméis a este siglo, para alguno puede costarle tal vez un poco de trabajo comprender lo que está tratando de decir ahí. ¿Cómo que me voy a conformar? Pues si no soy conforme o no me conformo con las cosas. No sé si me explico. Y luego la palabra siglo. Sin embargo, esta versión nos dice, no se adapten a este mundo, es lo que está queriendo decir. No se adapten a este mundo. Y en este caso se estará refiriendo al comportamiento, a la conducta, a los pecados de este mundo. En este caso específico y particular, aunque se aplica ciertamente para todo, pero en este caso se está refiriendo a que no adaptemos nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos a los pensamientos del mundo, pues dice, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así que esta adaptación de la que está hablando, ¿de qué clase de adaptación es? De la adaptación de la mente, de la adaptación de los pensamientos. Por lo tanto, entonces, esta transformación debe ser transformación de los pensamientos. Estos pensamientos evidentemente se refieren a la forma de pensar del mundo, que no nos adaptemos a la forma de pensar del mundo, que no nos adaptemos a las filosofías de este mundo, que no nos adaptemos a las corrientes de pensamiento de este mundo, sino que verifiquemos en la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios respecto a eso y qué es lo bueno y aceptable y perfecto delante de Dios, otra vez respecto a esas corrientes de pensamiento, respecto a esas formas de pensar. Por lo tanto, nuestro texto entonces está claramente señalando a las corrientes de pensamiento y nuestra postura ante ellos y necesidad de acercarnos a la Escritura para discernir esas corrientes de pensamiento y desechar aquellas que se apartan de Dios y de su palabra. El texto nos está enseñando entonces que los creyentes no deben adaptar su mente a las enseñanzas de este mundo, sino que deben adaptar su mente a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debe regir nuestras mentes y no lo que enseña el mundo. Lo que el texto nos está enseñando es que los creyentes deben analizar, deben verificar las enseñanzas de este mundo, las corrientes de pensamiento y las filosofías de este mundo con la palabra de Dios. Deben corroborarlas, deben confrontarlas con la palabra de Dios para así comprobar cuál deben aceptar y de cuál se deben abstener. Y esto incluye, como decíamos en la introducción, inevitablemente a la política. Porque la política son ideas, son corrientes de pensamiento y son filosofías. Por lo tanto, también la política debe ser contrastada con la palabra de Dios para ser o aceptada o desechada según sea el caso. El problema es que muchos de los que se llaman cristianos, adoctrinados según las filosofías y corrientes de pensamiento izquierdistas y socialistas y no según la palabra de Dios, piensan también que Dios no tiene nada que ver, ni tiene nada que decir respecto a los asuntos del gobierno y de la política. ¿Por qué? Porque, como dije, fueron adoctrinados por la izquierda
fueron adoctrinados por los gobiernos socialistas para decir: Dios no tiene nada que hacer en el gobierno, Dios no tiene nada que hacer en la política, por eso los separamos, dice el gobierno. Por eso separamos al Estado de la religión, porque no tiene nada que ver, Dios no tiene nada que decirle al Estado y a la política y al gobierno, así como el gobierno no tiene nada que decirle, entre comillas, a la religión. Aunque, pues como ustedes saben y hemos visto, ha dicho ya mucho a la religión, sigue diciendo y le seguirá diciendo el gobierno que debe y que no debe o puede hacer. Lo cual esto es una hipocresía, hermanos, de los que escribieron esas leyes. Y para agravar la situación, hay una gran ignorancia de la mayoría de los que se dicen cristianos respecto a las verdaderas posturas de los partidos políticos, respecto a Dios y respecto a la religión. Es decir, que la mayoría de los que se llaman creyentes ignoran lo que tales partidos políticos piensan respecto a Dios y respecto a la religión. Y solo porque uno de los candidatos viene y dice: no, yo creo que Jesús fue una buena gente, fue alguien iluminado, entonces ya dan por hecho de que ese será cristiano o estará en favor de la religión. Se han entregado a los partidos políticos o a los candidatos como novia de rancho solo porque les oyen decir: nosotros respetamos a todas las religiones, hay libertad de credo, cuando en la práctica legislativa no hay respeto y se va eliminando la libertad de credo cada vez más. Y esto, hermanos, es una tragedia porque es una traición que es evidente, pero muy ignorada hoy en día. Muchos de los que se dicen cristianos viven embelesados por las promesas de prosperidad de los partidos políticos sin detenerse a pensar y a veces sin importarles si esos políticos van a destruir la moral de la sociedad o no. Sin detenerse a pensar y a veces sin importarles si esos políticos van a restringir más las libertades de credo o no. Solo con que hagan grandes obras, arreglen la carretera o arreglen mi colonia, para mí con eso es bueno. Incluso algunos hasta todavía siguen pensando que este presidente izquierdista y liberal y socialista es cristiano. Y lo siguen pensando muchos hasta el día de hoy. Por lo que vemos muy necesaria la instrucción bíblica, esto es moral, sobre estas cosas. Veamos entonces este breviario contextual histórico de la política de manera relativamente breve. El concepto moderno de política, hermanos, está intrínsecamente asociado con la democracia. Casi en el concepto moderno no se puede disasociar por la manera en la que se vive y se practica la política en nuestros tiempos. El concepto de democracia que conocemos provino de la democracia ateniense, aproximadamente 500 años antes de Cristo. Aunque se ha querido ubicar el origen de la democracia mucho más atrás de los atenienses, todo esto para defender el concepto de la democracia. Sin embargo, no hay evidencia de que
haya habido democracias antes de la democracia ateniense 500 años antes de Cristo. La democracia ateniense era un sistema de elección popular que solo incluía al 25% de la población de Atenas. No tenemos tiempo para describirla, hermanos, pero nos quedamos con ese dato. Solamente incluía al 25% de la población. Los demás estaban excluidos, como los esclavos, las mujeres y los campesinos y muchos otros. Pero por más correcciones que se le trató de hacer a este sistema democrático ateniense, a medida que se implementó y se fue perfeccionando, entre comillas, este sistema democrático demostró sus desventajas y su tiranía, y quedaron todas estas cosas plasmadas en la historia. Así como quedó plasmado el concepto, también quedó plasmado sus desventajas y la tiranía a la que la democracia condujo al pueblo de Atenas en algunos casos. Luego del fracaso y la eliminación de la democracia entre los atenienses, esta democracia desapareció. Porque como les decía, aunque trataron de irla corrigiendo y esta democracia demostraba sus desventajas, su injusticia, entonces decían, bueno, entonces para que no pase eso, ahora le vamos a hacer así, vamos a hacerle de este otro modo. Y medio funcionaba al principio, pero otra vez caía en corrupción y en maldad. Y decían, bueno, entonces para evitar esto otro hay que poner esto otro. Y le iban apuntalando una y otra cosa durante los años, las décadas, hasta que por fin fracasó. Desde su desaparición, desapareció, válgame la redundancia, por un periodo de alrededor de 2000 años, hasta que los liberales de la Ilustración, leyendo a los griegos, miraron y dijeron, ¡oh, mira, esto está bueno, vámoslo poniendo nosotros! ¿Me están siguiendo? Es hasta que llegan los liberales 2000 años después del fracaso de la democracia, que ellos toman un sistema que fracasó, que no sirvió, y dijeron, pues con tal de deshacernos de la monarquía, pues vamos a agarrar este. Y se instaló. Y después de que por 2000 años desapareció, reapareció en la época de la Ilustración con los liberales. ¿Se acuerdan de los liberales, verdad? Ya vimos acerca de los liberales. Por su parte, los romanos desarrollaron su propio sistema democrático que llamaron república, que era una especie de homólogo con sus diferencias, algunas bastante marcadas, de la democracia ateniense, pero ellos instalaron su propio sistema democrático y le llamaron la república, y de hecho su instalación fue más o menos en la misma época. Algunos historiadores dicen que con 9 años de diferencia que cuando los atenienses instalaron su democracia ateniense, los romanos instalaron su república romana. Pero al igual que su homóloga griega, esta se corrompió también y dio lugar al imperio. Aunque se debe reconocer que esta república romana duró más que la democracia ateniense. La república romana casi alcanzó los 5 siglos, mientras que la democracia ateniense no alcanzó los 3 siglos. Ninguno de estos dos sistemas
Ni la democracia ateniense ni la República Romana llegaron a los 5 siglos de duración. Ninguno de los dos. Ambas se corrompieron hasta lo más vil que se pueden imaginar. Y por más que a lo largo del periodo, tanto de la democracia ateniense como de la República Romana, se estuvo haciendo correcciones porque veían que se corrompía, que se degradaba y que se prestaba mucho mal, injusticia y perversión, pues le acomodaban, le ponían más leyes, quitaban aquí, ponían allá y ya parecía que ahora sí ya va bien y otra vez se corrompía por otro lado y así como un barco que ya está hecho de madera tan vieja que se le mete el agua por todos lados, le tapaban uno y salía otro, y le tapaban el otro y salía otro. El punto es que ya fue tanta la corrupción, hermanos, que fue esa misma corrupción la que destruyó tanto a la democracia ateniense como a la República Romana. Fíjense qué cosa tan paradójica, ¿no les parece? Porque fue la corrupción lo que echó afuera ese sistema. En el caso de los romanos, para dar lugar al imperio, y imperio que, bueno, ustedes saben, duró muchísimo más. Pero miren el contraste. El sistema democrático ateniense no llegó ni a los 3 siglos. El sistema republicano casi alcanza los 5 siglos, pero el sistema monárquico, o lo que algunos llaman feudal, duró 20 siglos. Eso ya debe de decirnos algo, ¿no les parece? Eso ya debería de decirnos algo. 20 siglos del sistema monárquico, o repito, que algunos llaman feudal, contra máximo 5 que duró la República Romana. Por lo que, hermanos, debemos reconocer que nosotros hasta ahora no hemos visto lo peor de la democracia porque todavía no pasamos ese tiempo. Todavía ni siquiera llegamos al tiempo que lo tuvieron probando los atenienses. Todavía no alcanzamos esas fechas. La democracia no tiene mucho tiempo en nuestros países latinoamericanos y en todo el mundo, de hecho. Vamos a ver, ni siquiera ha alcanzado los 3 siglos, hermanos, la democracia en todo el mundo. Alexis de Tocqueville, un demócrata francés de la época posterior a la Revolución Francesa, predijo que el peor sistema democrático sería aquel en el que la igualdad sería más importante que la libertad. Y predijo también que este sistema, en donde la igualdad sería más importante que la libertad, destruiría completamente a la democracia. Este hombre es un filósofo muy aclamado, hermanos, entre todos los que estudian ciencias políticas y la historia de la democracia y todo esto. De hecho, se le conoce como el padre de los pensadores libres y cuanta cosa, hermanos. Pero este hombre, que fue el más grande de los analistas de los sistemas democráticos, dijo que el peor de los modelos de los sistemas democráticos es aquel en donde la igualdad se vuelve más importante que la libertad. Es decir, aquí lo que vale más es la igualdad, por lo tanto te voy a apresar y te voy a encarcelar si no aceptas o respetas la igualdad. ¿Me explico?
Y dice él, ese es el sistema que destruirá toda la democracia. Predijo también que algunos modelos democráticos degenerarían hasta el caos, es decir, de todos contra todos. Dado que los sistemas de gobierno, por lo general, se constituyen en los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Decía que va a llegar un momento en el que todos van a estar contra todos, y si eso se vuelve así, dice, entonces está condenado a la desaparición. Dice también que estos modelos malos de democracia desaparecerían la cultura y el conocimiento. Todo lo que estamos viendo en la actualidad es mera coincidencia, hermanos, porque este hombre no era un profeta. Solo se puso a pensar qué va a pasar si esto llega a este punto. Y que cuando un modelo democrático ha caído en ese caos, dice él, el problema es que ya no se puede cambiar el sistema. Porque, decía él, ya no puede haber revoluciones. Qué cosa tan interesante desde un punto de vista filosófico. Porque es contradictorio. Porque fue la revolución la que dio lugar al sistema democrático. Es la madre de la democracia en ese sentido, es la revolución. Todos los sistemas democráticos que están instalados se instalaron por revoluciones. Y dice él, cuando este sistema llegue ya a un punto en donde ya no funcione para nada, ya no se va a poder derrocar. ¿Cómo? Sino que lo siguiente más natural es la dictadura. La historia nos ha enseñado eso, que lo que sigue a un sistema democrático fallido es la dictadura. El mismo autor también reconoció que antes no podíamos elegir a nuestros tiranos, pero ahora sí. Y él lo veía como diciendo, después de todo lo malo que les he dicho, para no desanimarlos, quiero decirles que no se preocupen, es que antes no podíamos elegir a nuestros tiranos, pero ahora ya los podemos elegir. Por lo que, lo primero que debemos señalar, hermanos, es que el pensamiento moderno debemos reconocer que ha hecho de la democracia su intocable becerro de oro, contra la cual si se habla, se arriesga la libertad y en muchos casos y lugares hasta la vida. La democracia es un becerro de oro, hermanos, al cual se adora. Y muchos aún de los que se llaman cristianos también se inclinan ante él. Y uno arriesga la libertad, por no decir que hasta el pellejo, si habla en contra de la democracia. Porque si ustedes escuchan, hermanos, a los demócratas de nuestro tiempo, ellos dicen estar dispuestos a lo que sea para mantener la democracia. Así que lo que debemos reconocer en cuanto a esto es que la democracia solo es un sistema de gobierno más, hermanos. Un sistema de gobierno que en el pasado nunca funcionó efectivamente. Históricamente la democracia nunca funcionó en el sentido de que haya permanecido. Si hubiera funcionado, hermanos, hasta
aquí tendríamos una tradición de 2500 años de democracia. Pero no funcionó. Y la democracia moderna que conocemos hoy en un sentido es algo nuevo. Sí, es algo nuevo, aunque nosotros hayamos nacido ya en ella, es algo nuevo en retrospectiva, en comparación de toda la historia cristiana, de la era cristiana. Y debemos reconocer que no es la medicina para salvar a la sociedad, sino la historia ha demostrado que ha sido al contrario. La democracia no es la medicina para salvar la sociedad, sino la historia ha demostrado que ha sido lo contrario. Y decimos esto porque casi no se puede hablar de repúblicas democráticas, modernas, sin involucrar, como les decía, a las revoluciones, a la sangre y sobre todo al liberalismo y la izquierda. No se puede hablar, considérenlo, de repúblicas democráticas modernas sin involucrar las revoluciones, la sangre, el liberalismo y la izquierda. Todos estos están indisolublemente ligados los unos con los otros y son parte de ese complejo de la maquinaria. Y así, como la hipótesis del derecho de autodeterminación es el fundamento de las repúblicas modernas, la hipótesis del contrato social es el fundamento de la democracia moderna. Y ambas filosofías son opuestas a las ideas de lo divino en la vida de la sociedad humana. Tanto el derecho de autodeterminación, que es el fundamento de las repúblicas modernas, como el contrato social, que es el fundamento de la democracia, ambas filosofías reclaman la no intervención de Dios en los asuntos de la vida y la sociedad humana. Es el mismo concepto del derecho de autodeterminación, implica eso. Ya lo vimos cuando vimos la bestia en la política, ¿se acuerdan? Ese derecho de autodeterminación es el hombre diciendo: yo no necesito a Dios para que determine cómo debemos conducirnos. Nosotros mismos sabemos cómo conducirnos a nosotros mismos y tenemos el derecho de conducirnos a nosotros mismos sin un Dios. Ese es el derecho de autodeterminación y esa es la base de las repúblicas modernas. Y el contrato social, como vimos, ¿se acuerdan? Recuerden que el contrato social es ese contrato en donde el hombre dice: no queremos a Dios, no queremos que Dios nos diga qué hacer, no queremos las leyes de Dios sobre nosotros, así que entre nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Entre nosotros nos ponemos de acuerdo qué queremos y cómo queremos que sea nuestra sociedad. Entre nosotros nos vamos a poner de acuerdo qué leyes va a haber en esa sociedad y nada de Dios aquí, Es lo que a ti te guste, lo que a ti te haga sentir mejor, eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, entonces el contrato social consiste en que la sociedad está dispuesta a ceder sus libertades al gobierno que esa misma sociedad escoge y entonces ese gobierno la gobierna y la dirige. Otra vez, sin Dios. Lo que suscita tanto el derecho de autodeterminación como el contrato social es: no queremos a Dios aquí. Nos queremos gobernar a nosotros mismos.
Y el contrato social es el fundamento de la democracia moderna. Es como decir, el hombre votó y dijo, ¿quieren ustedes a Dios entre nosotros que nos gobierne y nos guíe? Y todos fueron y votaron y dijeron, no, no lo queremos. Queremos determinarnos a nosotros mismos. ¿No es eso rebelión contra Dios? ¿No se revela entonces la democracia desde su esencia, desde su origen? ¿No se rebeló contra Dios? Y ya hemos denunciado lo antiteísta y antirreligioso de estos conceptos cuando hablamos sobre la bestia en la política y la bestia en la economía, por lo que les recomendamos que las escuchen para que consideren con más detalle los argumentos que esgrimimos contra el liberalismo y las revoluciones. Y desde aquí entonces, como pueden darse cuenta, esto se vuelve moral, porque aunque Dios le dio la capacidad al hombre para gobernarse a sí mismo, esto es, gobernar a sus semejantes, esto no puede ser sin la guía y autoridad de la ley de Dios. Y la prueba de ello es la Torre de Babel. Pues hoy en día muchos de los que se dicen cristianos defienden estas cosas y dicen es que Dios le dio al hombre la libertad de gobernarse solo. Por eso entonces está el derecho de autodeterminación. No, espera, Dios le dio ciertamente al hombre la libertad de gobernar a sus semejantes, pero con la guía y la autoridad de la ley de Dios. Porque imaginen que ustedes les dicen a uno de sus hijos, te doy la libertad de gobernar entre tus hermanos y ya me voy. Y este hace todo lo opuesto a lo que el padre les enseñaba y les mandaba. ¿Es eso derecho? ¿Está ejerciendo su derecho? No, no lo está ejerciendo. En el sentido de que es claro que ese gobierno tendría que ser siguiendo los lineamientos de la ley ya establecida. Pero esto solo es el comienzo. Pasemos a nuestro segundo punto para ver, en segundo lugar, la carga moral de la política. La carga moral de la política. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, nos dice la palabra del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta allí. En los sermones que ya recomendamos de la bestia en la política y la bestia en la economía, denunciamos cómo estos sistemas han echado a Dios de su trono y se han puesto ellos mismos en su lugar. Así que no vamos a tomarnos el tiempo para volver a esgrimir estos mismos argumentos. Veíamos entonces cómo los precursores del liberalismo eran ateos y antirreligiosos, como el mismo Marx, ¿se acuerdan? Y veíamos que Karl Marx comienza todo preguntándose qué pasaría si el hombre pudiera marcar el devenir de la historia en lugar de que la historia estuviera determinada por Dios. Y obviamente eso no se quedó allí, sino que continuó y vimos que fue precisamente Karl Marx quien, a pesar de ser judío,
descendiente de rabinos por parte de padre y madre, y nacido en el luteranismo, él acuñó el aforismo que conocemos como la religión es el opio del pueblo. Este era el pensamiento de los que dieron origen a las democracias, hermanos, y posteriormente a los partidos políticos. La religión es el opio del pueblo. Y decíamos que de manera más completa, este hombre decía, se necesita la abolición de la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. Y hermanos, este mismo pensamiento es lo que llevó a los gobiernos y políticos de la democracia actual a separar a la religión, porque dijeron, no, la religión debe ser echada fuera de todos los sistemas de gobierno. Esto ya nos informa de qué manera las ideas marxistas, socialistas y comunistas están totalmente e intencionalmente desvinculadas de la idea de Dios, desvinculadas de su ley, de su palabra. Y esto, para empezar, es inmoral a todas luces. ¿Sí me siguieron? Esto, de entrada, ya es inmoral. Ustedes pueden hacer la cuenta de contra cuántos mandamientos atenta todo esto. ¿Contra cuántos mandamientos de la ley de Dios atenta todo esto? Han echado a Dios. Y deben saber, todos deben saber, que cuando se echa a Dios, el trono nunca queda vacío. Cuando se echa a Dios, el altar nunca queda vacío. Siempre hay algo en su lugar. Y por eso les decía que la democracia es un becerro de oro. Todo el que se precia de ser cristiano debería conocer y entender esto, hermanos, porque no es moralmente neutro, como afirman algunos. No puedes decir que eres cristiano y comulgar con los que aborrecen y desprecian a Dios. No puedes decir que eres cristiano y comulgar con los que desecharon a Dios del gobierno, de la sociedad, de la educación y de todas partes. Es el mundo el que dice debemos ser amigos todos sin importar nada. Lo que importa es que seamos amigos y que no nos fijemos en las diferencias. Pero hermanos, podemos ser amigos de aquellos que aborrecen, desprecian y deshonran a Dios. Aquellos que echaron a Dios del gobierno de la sociedad y dijeron a Dios, no queremos nada contigo, Dios. Y nosotros vamos y, sí, pero yo sí quiero algo contigo, vente, tú eres mi amigo. ¿Es eso congruente con el cristianismo? ¿No dijo el salmista, compañero soy de quién? De los que guardan tus mandamientos. Y dijo también el salmista, tus enemigos son mis enemigos. Así que el becerro de oro del secularismo o laicismo no es moralmente neutro, porque no solo desprecia a Dios, sino que va contra Él,
va contra sus leyes y va contra su moral. El secularismo no es neutro, pero nos enseñaron eso desde las escuelas socialistas, por cierto, primarias, secundarias, y todos nos enseñaron, secularismo bueno, religión, pues ay, tú si quieres, pero te recomendamos que mejor no. Eso fue lo que nos enseñaron desde la primaria. Secularismo bueno, debemos ser laicos, fuera religión, no debe de estar todo dividido, la religión no se debe meter aquí, la religión no se debe meter en la política, la religión no se debe meter en el gobierno, y así nos metieron esa idea en la cabeza desde las primarias y así crecimos y dijimos, sí, lo que no quiere a Dios pues está bien, que no lo quiera, allá ellos. ¿Es eso moralmente neutro? No puede ser moralmente neutro desde que se rebela contra Dios y dice no te queremos aquí. Desde que dice, pero eso es una ley de Dios. No, nada de religión, nada de Dios aquí, solo lo que diga el hombre. ¿Es eso moralmente neutro? No es moralmente neutro. Y no solo eso, sino que es ese secularismo el que entonces comienza a promulgar leyes contra la moral que Dios estableció. Es ese secularismo el que comienza a promulgar leyes también contra la religión misma. ¿Es eso moralmente neutro? Que esos secularistas que dicen, no, la religión no debe intervenir, pero sí pongan leyes que aprueben el matrimonio homosexual, el aborto y todas esas inmoralidades. El secularismo no es neutro, es inmoral en su práctica. Y hay otro becerro de oro en todas estas cosas. También el becerro de oro de la constitución política no es moralmente neutro tampoco. Digo becerro de oro porque en la política, por eso le llaman que la Carta Magna, el documento máximo, el fundamento más importante de la República es la Constitución. ¿Y la Constitución es moralmente neutra? No lo es en ninguna manera, pero se alaba como un becerro de oro literalmente. De hecho, hasta altares tiene la Constitución. No es moralmente neutra, no solo porque en primer lugar desprecia a Dios, sino que también va contra Dios, va en contra de sus leyes, va en contra de la moral y va en contra de la iglesia de Dios. La Constitución va en contra de Dios, va en contra de sus leyes, va en contra de su iglesia y va en contra de la moral en la sociedad. Y léanla si no me creen. Léanla. La Constitución, de hecho, es uno de los documentos más ateístas y antirreligiosos que hay en la política. E inmorales también. Pero es donde están nuestros derechos. Y los demócratas de nuestro tiempo, estos liberales izquierdistas, nos quieren hacer pensar que cuando había monarquías no había derechos. Que los derechos se inventaron ahora. Que ellos inventaron los derechos.
Y que todo el tiempo pasado todos vivieron en esclavitud y en oscuridad y oprimidos y que vivieron sus vidas tristes, lamentándose toda la vida empobrecidos, con harapos y sucios, malolientes. Así es como nos quieren hacer ver que se vivieron esos 2000 años cuando desapareció la democracia. Pero eso no fue así. Las monarquías también establecían derechos. Las poblaciones también tenían sus derechos. ¿Me explico? Que no fueran los mismos que hay hoy en día, eso es otra cosa. O que funcionaran de manera diferente, eso es otra cosa. Pero debemos preguntarnos nosotros en medio de estos becerros de oro, de la constitución, del secularismo, de la constitución, ¿dónde está nuestra lealtad entonces? Si tanto esa democracia, ese secularismo y esa constitución ha echado fuera a Dios, ¿de qué lado debemos estar nosotros? ¿Dónde está nuestra lealtad? Y no solo eso. Asimismo, la política actual no es moralmente neutra. Desde que también desprecia a Dios y promulga leyes contra la ley de Dios y contra la moral, la política tampoco es moralmente neutra. Está cargada de moral y es más, es la política moderna la que dicta la moral de nuestro país. Es la política la que dice esto es moral y esto es inmoral. Y si lo inmoral le parece moral, entonces lo libera, lo legaliza como moral. Porque ya se legalizaron algunas drogas, ¿sí sabían, verdad? Es la política la que dicta la moral. No puede ser amoral. Así, todo el que se precie de ser cristiano y mayormente los que son jóvenes deben esforzarse por poder entender, por ejemplo, qué es la derecha y qué es la izquierda en la política. Atención a todos los que son jóvenes todavía. ¿Saben ustedes qué es la derecha y qué es la izquierda en la política? ¿Qué los caracteriza? Para fines instructivos de esta iglesia local procederé a dar un breve resumen de estas posturas para que vayamos distinguiendo la carga moral de las principales posturas políticas de nuestro país. Y comenzaremos por la izquierda. Se le llama izquierda, escuchen, porque en el marco de la Revolución Francesa, en las reuniones que se hicieron para determinar el gobierno de Francia, los que estaban a favor del gobierno del trono y el altar, ojo con este concepto, el trono y el altar, se sentaron a la derecha del rey. Y los que querían que desapareciera el trono y el altar estaban a su izquierda. Y de ahí nació la determinación. Los que quieren que permanezca el trono, es decir, el rey, el altar, es decir, la religión, Dios, estaban a la derecha. Los que querían que desapareciera el rey y que desapareciera Dios y su ley, estaban a la izquierda. Y desde aquí ya nos están señalando su orientación, ¿no? ¿No les parece?
Los de la izquierda no solo no quieren rey, sino no quieren a Dios ni religión. Y los de la derecha quieren al rey y quieren a la religión y a Dios en medio de ellos. ¿Me están siguiendo? La postura política de izquierda ha ido mutando a medida que pasa el tiempo. Y el humanismo y el materialismo cobran fuerza. La postura de izquierda también se va modificando y se va diversificando también. Por lo que cierto autor dijo que en cierto sentido la izquierda no existe, sino las izquierdas, en el sentido de que no es una, sino que son varias y que esas varias tienen a veces ideas que se contraponen entre ellos mismos. Y se nos señalan en ciencias políticas 6 izquierdas de las que se conocen como izquierdas definidas. Está la izquierda jacobina, está en segundo lugar la izquierda liberal, está la izquierda anarquista, la izquierda socialdemócrata, la izquierda comunista y la izquierda asiática. Y solo estamos hablando de las izquierdas definidas, porque también hay otro montón de izquierdas indefinidas. Se llama definidas a las izquierdas que tienen un proyecto de Estado y se llaman indefinidas aquellas que solo son izquierdas pero no tienen un proyecto de Estado. Por ejemplo, el movimiento feminista es un izquierdismo indefinido porque solo busca sus razonamientos, filosofías y formas de pensamiento izquierdistas, pero no tienen un proyecto de nación, de Estado. ¿Me explico? Bueno, solo no tenemos tiempo para ver en lo que consiste cada una de estas izquierdas, solo decir que la izquierda jacobina es la izquierda producto de la Revolución Francesa. Es decir, esos primeros izquierdistas que surgieron y levantaron la Revolución Francesa, esa es la izquierda que se conoce como izquierda jacobina. De hecho, es muy común porque en aquel tiempo, en ese lugar y en esa época usaban un gorrito así para adelante, como el de los pitufos. Válgame la expresión. Y esa es la razón por la que escudos de países, por ejemplo, como Argentina, tienen el gorrito ese arriba. ¿Lo han visto? Bueno, búsquenlo después. Ese gorrito está en muchos de los símbolos y de hecho está en los símbolos de la Constitución nuestra cuando México se independizó. En algunos de ellos ustedes van a encontrar también el gorrito ese. ¿Qué representa a la izquierda jacobina? Que es la izquierda radical, la izquierda que, la primera, la que originó todo después de la Revolución Francesa. Luego está la izquierda liberal. La izquierda liberal es aquella que ciertamente está influida, todas están influidas por el liberalismo, sí, pero la izquierda liberal se distingue porque a pesar de que es izquierda y a pesar de que es liberal, todavía quiere tener nexos con la iglesia. Y en ese sentido, esa fue la izquierda, por ejemplo, que sostenían la mayoría de los libertadores de América. Una izquierda que era izquierda, sí, era liberal, sí, pero que todavía quería tener nexos con la Iglesia Católica particularmente. Solo con la Iglesia Católica, no con Dios y con la religión per se, sino con la Iglesia Católica. Esa es la razón por la que el ejército trigarante que consiguió la libertad, entre comillas, de este país, daba esas 3 garantías y una de ellas era religión. ¿Cuál religión? La religión católica. Pero
Avanzando un poco más, debemos decir que todas las izquierdas se basan en un pensamiento común que es el ratio-universalismo, donde ratio significa que pretende ser racional, es decir, que parten de las ideas racionalistas, como las ideas racionalistas de Marx, las ideas racionalistas de Montesquieu, las ideas racionalistas de Jean-Jacques Rousseau, las ideas racionalistas de cualquiera de los racionalistas, como John Locke, Thomas Hobbes o cualquier otro de ellos. Y algún otro liberal o revolucionario como Lenin, las ideas de Lenin, las ideas de Trotsky o incluso las ideas de Benito Juárez. Y se llama universalismo porque se refiere a que tiene el fin de extenderse a todo ser humano mediante la destrucción de los estamentos del trono y del altar por medio de la revolución. Es decir, las izquierdas tienen la consigna de extenderse a todo el mundo. Tienen en ese sentido una visión imperialista y dicen, tenemos que imponer nuestra visión izquierdista en todo el mundo. Y su motivación o su pensamiento es que dicen, pues es que para que todos sean libres. ¿Me explico? Las izquierdas son por definición no teístas. Ustedes búsquenlo donde quieran. En todos lados van a encontrar que las izquierdas por definición son no teístas. Es decir, que no solo echan fuera a Dios de sus razonamientos y de sus modelos, sino que son antirreligiosos. Y es por eso que al proponer sus leyes, no les importa lo que diga Dios y no les importa ir en contra de la ley de Dios, porque ellos son ley para sí mismos y no les importa Dios. Esa es otra característica de la izquierda. A la izquierda no le interesa lo que Dios diga al respecto. Y en palabras de algunos de ellos, de esos izquierdistas, ellos están dispuestos a morir con tal de no volver a ver a Dios ni a la religión inmiscuida en asuntos de gobierno. Literalmente. Y lo han dicho, están dispuestos a morir con tal de no volver a ver a Dios en el gobierno ni a la religión inmiscuida en asuntos de gobierno. Lo que pasa es que se vuelve un tanto difícil hacer ver estas realidades a personas que, aunque cristianos, han nacido y crecido bajo los regímenes liberales, izquierdistas y socialistas de las repúblicas, sobre todo aquí en Latinoamérica. Crecimos oyendo de los grandes héroes que nos dieron patria, cuando en realidad nosotros ya teníamos una patria. ¿Sí o no? La verdad es que ya teníamos una, solo que dependía en este caso de España. Pero nos crecimos oyendo y nos instruyeron de estos grandes héroes que según nos dieron patria. Y cuando estos héroes o supuestos héroes eran izquierdistas, eran liberales. Crecimos oyendo de los grandes héroes, entre comillas, de la revolución. Cuando la revolución fue propiciada por el pensamiento liberal, izquierdista, socialista y especialmente antirreligioso. Si para la independencia de nuestro país todavía personajes como mismo Hidalgo o Agustín de Iturbide tenían en cuenta a la religión católica, repito,
Ya para la época de la revolución, hermanos, ya nadie tenía a Dios ni en la mente ni en el corazón. De hecho, desde la época de Juárez, fue Juárez precisamente el que marcó el parteaguas completa y absolutamente. Previo a la revolución, desde 1857 en adelante, hermanos, nuestro país echó absoluta y completamente a Dios de todo lugar, en el gobierno, en la constitución, en la política, en todas partes. Entonces estos grandes héroes, entre comillas, de la revolución eran liberales, izquierdistas, socialistas y antirreligiosos. Para donde ustedes volteen en este país, está la exaltación del izquierdismo y sus héroes, entre comillas, y sus logros. Para donde quiera que volteen. Los festejos nacionales festejan a la izquierda y a sus logros, al liberalismo antirreligioso y sus logros. Los monumentos son monumentos a los izquierdistas revolucionarios antirreligiosos. Los nombres de los estados son nombres a los liberales izquierdistas. Los nombres de las escuelas son a los liberales revolucionarios socialistas antirreligiosos. Los nombres de las calles, los natalicios y una larga lista de cosas. Para donde ustedes volteen, estamos rodeados de socialismo e izquierdismo. Nacimos así. Pero todos ellos, y sobre todo de la revolución para acá, como les decía, desde Benito Juárez para acá, todos eran ateos, acérrimos antirreligiosos como Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles, José Vasconcelos y una larga lista de etcéteras que eran ateos, antirreligiosos, socialistas y que no querían nada con Dios. ¿O por qué creen ustedes que se desató la guerra de Reforma? ¿O la guerra cristera? ¿Por qué se desató? Y ahora, ¿por qué creen ustedes que nadie habla de ella? De la guerra cristera. ¿Por qué creen ustedes que no está en los libros de historia? De la primaria, de la secundaria, ¿por qué no está la guerra cristera allí? Porque los libros de historia de la Secretaría de Educación Pública son izquierdistas, son socialistas y son liberales. Y la guerra cristera fue precisamente eso, el levantamiento de un movimiento religioso en contra del izquierdismo y el socialismo. Una especie de guerra civil interna por no dejar fuera a Dios, entre comillas, de la política. Toda nuestra historia nacional está pintada de rojo socialista e izquierdista desde que la misma SEP no solo fue fundada por un izquierdista socialista y acérrimo antirreligioso, sino también su modelo de educación desde que nació ya había echado fuera a Dios y a su ley y propuso un país sin religión sería mejor. Los izquierdistas, como sus primeros padres jacobinos, nunca han tenido el escrúpulo alguno de guillotinar a sus contrapartes conservadores y lo han demostrado a lo largo de la historia. Y es a todo esto la izquierda moderna
la que ha puesto y aprobado las leyes socialistas e inmorales pro LGTB. La izquierda es la que ha aprobado el aborto, que están en pro del feminismo, en pro del delincuente y que son antirreligiosos y que todo esto lo pusieron en la Constitución hoy en día. Ahora bien, ¿qué es la derecha? Más brevemente, se supone que la derecha es la que propugna la continuidad del antiguo régimen, dicen los socialistas y los izquierdistas. Esos son los que quieren el antiguo régimen, así le llaman, ¿verdad? A los que quieren que se conserve lo que ellos llaman el antiguo régimen, es decir, el rey, la religión. De allí que los de izquierda les llamaron conservadores o que se les llama conservadora. ¿Por qué? Porque quieren conservar estas cosas. Y aún al llamarla así, la izquierda revela sus verdaderas intenciones. Es que ellos quieren conservar. Ay, entonces ¿tú qué quieres hacer? Destruir. Miren. Destruir, según ellos, mediante la revolución, el viejo régimen, dicen ellos. La derecha, definida por su defensa de la conservación y unidad del trono y del altar, estrictamente hablando, ya no existe en la política de nuestro país, hermanos, y pienso que tampoco en ninguno de los países de Latinoamérica. Estrictamente hablando, no existe la derecha en nuestro país. ¿Sí me explico? Desde su definición, que es la que busca conservar el trono y el altar, ¿quién quiere conservar el trono y el altar hoy en día en Latinoamérica o en los países democráticos? Así que esa clase de derecha, en su esencia, no existe ya. Lo que en este país se llama derecha, en realidad son derechas o socialistas o muy influenciadas por el liberalismo. Sí, parece contradictorio una derecha socialista y lo es, pero esa es la clase de derechas que tenemos en nuestro país. Y estrictamente hablando, las derechas de nuestro país, en términos de ciencias políticas, tal vez se podrían definir mejor como lo que se llama izquierda extravagante. En ciencias políticas llaman izquierda extravagante a aquella izquierda que se va al extremo de querer conservar la moral o ciertas características religiosas. Porque el partido más conservador, entre comillas, que tenemos en nuestro país, el PAN, ¿sí?, es el partido más conservador por su doctrina política y desde su fundación. Pero a pesar de todo, también está de acuerdo con en la práctica están de acuerdo con el homosexualismo, están de acuerdo con el feminismo, con el aborto, etcétera. Y no están a favor ni del trono ni del altar. Y aunque algunos han dicho que la doctrina política de este partido en esencia contempla un cierto cristianismo, la realidad, hermanos, es que estamos en un momento en el que ya la doctrina política de los partidos no importa. En un mismo partido hay mucha gente con diferentes pensamientos y con eso que ahora están saltando de uno a otro y el otro para el otro y el otro para el otro. Ya no importa lo que cree ese partido, sino que ya cada quien hace lo que quiere. Sí son los
candidatos y legisladores de ese partido los que a veces se oponen a estas leyes inmorales. Sin embargo, ellos siguen aprobando y estando de acuerdo con muchas otras cosas inmorales y se manifiestan más, parecen más izquierda que derecha. Pero aún así, la izquierda radical, la marxista y socialista, llama a la izquierda liberal derecha conservadora. Y a la derecha moderna le llama ultraderecha. Es decir, se van cambiando los conceptos. Y los izquierdistas criticando a los que no son tan izquierdistas como ellos, tan radicales, les dicen, ustedes son de derecha. No es cierto, no son de derecha, son de izquierda, son del mismo grupo. Nomás que no son tan radicales como tú. ¿Sí me explico? Y a los que sí tienen una postura política más parecida a la derecha en el mundo, les llaman ultraderecha. Es decir, a esos presidentes que llegan y quitan las leyes de matrimonios homosexuales, esos presidentes que llegan y quitan todos esos rollos de la... ¿cómo le llaman eso? El lenguaje de inclusivo es... Les llaman ultraderecha. En realidad es un término que le está dando la izquierda. Bueno, y asimismo estos malinforman a la sociedad con aseveraciones que vinculan a la derecha con el fascismo mismo. Y dicen, es que la derecha es fascismo. Pero está tan mal informada la sociedad que se lo cree. ¡Ay, fascismo, derecha, es lo mismo! ¿No? Cuando los dos personajes más icónicos del fascismo fueron izquierdistas. Hitler era de izquierda. Él fundó el Partido Nacional Socialista. Las siglas del partido nazi. Nazi es socialista. Pero como no nos gusta leer, ni estudiar, ni averiguar, pues nos quedamos con lo que nos dice el presidente con sus clases de política que de repente se le da a dar. ¿Sí me explico? Por último, hermanos, y más brevemente, ¿cuál es la postura del creyente ante toda esta situación política? Ante todo este panorama, hermanos, de mentiras, falsedad, hipocresía e inmoralidad, los cristianos verdaderos, los comprometidos con Dios y con su verdad, ¿qué debemos hacer? Pues nuestro texto que leímos al principio nos sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leo nuevamente en la nueva versión de la Biblia de las Américas, leo, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La primera conclusión entonces a la que llegamos es que no debemos asociarnos ni participar con las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien debemos redarguirlas, como dice Efesios 5:11. No debemos participar con las obras infructuosas de las tinieblas. De manera que, para empezar, la militancia política no es parte de la libertad cristiana. La militancia política no es parte de la libertad cristiana desde que no solo está corrompida la política, sino que está entenebrecida sin Dios, está
directamente ligada a la inmoralidad, así como la corrupción de la moral de la sociedad, tanto en su práctica como en su doctrina, entonces, hermanos, no es parte de nuestra libertad. Porque ya vimos, ¿se acuerdan cuando vimos sobre la conciencia? Que es indiferente mientras no hay un mandamiento o no se está haciendo mal. Si en la política entonces está corrompida, se está haciendo mal, está ligada a la inmoralidad, a la corrupción, es esa política la que corrompe a la sociedad, entonces la militancia política no es una opción para los creyentes verdaderos. Sí, no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas como postulaciones electorales, campañas políticas o cualquier otro proselitismo de alguno de los partidos políticos entenebrecidos de nuestro país. Porque solo es participar en toda la inmoralidad que ellos hacen. Solo es, en ese sentido, asociarnos con los que aborrecen a Dios. Pero debemos buscar el bienestar de nuestro país. Sí, pero no inmiscuyéndonos en la cloaca de la política mundana. No yendo a pecar para hacerle bien al país. ¿Qué razonamiento es ese? Me voy a embarrar en toda esta porquería de hipocresía, maldad, perversión para ayudar al país. ¿Qué es eso, hermano? Eso es totalmente falta de razón. Cuando la Escritura nos dice en 2 Corintios 5:20, escuchen, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es el papel de un embajador que ha sido enviado temporalmente a otro país? ¿Participar en la política del otro país? ¿Inmiscuirse en la política? ¿Apoyar a los candidatos? No tiene autorizado a hacer nada de eso. ¿Y qué dice el texto? Ese sí, apúntenlo. 2 Corintios 5:20. Somos embajadores en este mundo. Bueno, alguno dirá, yo no participo en nada de eso. Yo solamente apoyo con mi voto y mis comentarios positivos al gobierno en turno, porque dijeron que el presidente era cristiano. Sin embargo, bajo el mismo principio de la no asociación y participación con las obras infructuosas de las tinieblas, un creyente verdadero no debiera tener afiliaciones políticas de izquierda. Un creyente verdadero no debiera entonces tener afiliaciones políticas de izquierda. ¿Por qué? Porque de entrada ya vimos, la izquierda dice, no queremos nada con Dios. ¿Están siguiendo? Porque no solo es participar con las obras infructuosas de las tinieblas, sino que también es ir contra Dios mismo. Es apoyar y ponerse hombro a hombro con los que están contra Dios y rebelándose contra Dios. Es dar ayuda al impío para que se siga rebelando contra Dios. Es rebelarme yo igual que él, unirme a su rebelión contra Dios. Así que no podemos decantarnos por ningún partido político o por ningún personaje, nada más porque ha traído progreso material o económico. Mientras que se opuso a Dios, trajo leyes opuestas a Dios y a su palabra y opuestas a la moral.
Si tan solo por eso nos inclinamos a un personaje o partido político, ¿dónde están entonces nuestras prioridades? ¿Nos importa entonces más el progreso material? ¿Nos importa entonces más la economía de este mundo? ¿Que arreglen la carretera y la colonia a la verdad de Dios, la moral? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde está puesta nuestra vista entonces en esta tierra? ¿Dónde está nuestro corazón? El apoyo de los que se dicen cristianos a las limitaciones de la Iglesia y el poder laico solamente señala su falta de salvación o su falta de centralidad de Cristo en sus vidas. Pues si apoyan esos políticos o esos partidos políticos diciéndose ser cristianos, siendo que estos limitan a la Iglesia y exaltan el poder laico, eso solamente señala que o no son cristianos o Cristo no es el centro de sus vidas. Y la política y la religión están al mismo nivel para ellos.